de eso, la comitiva de los personas que marchaban se iba a la Lomita y de la Lomita a la Catedral. Pero para esto fue todo el día. La gente, no hubo una luz de gente que iba de un lado a otro, hacía atropellos, se cometieron muchas faltas. Miles de personas caminaron por las calles de las ciudades de Guamúchil y Culiacán, exigiendo la liberación de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, así como para demandar que no fuera extraditado a los Estados Unidos. En Culiacán la convocatoria se hizo por redes sociales y a pesar de que se creía que era una broma, la realidad superó a la ficción. Eran las 4 más o menos, la cita se dio en la tarde. Llegamos, un grupo de compañeros y yo, y lo primero que vimos era que solamente estaba una banda tocando a las escalinatas de la Lomita, y yo creo que en unos segundos o en unos minutos empezó a llegar gente. Creímos primero que pues iban a llegar unos máximo 100 personas, ¿no? Seguidores y gente que pues también tenía la duda si se iba a llevar a cabo o no se iba a llevar a cabo. Pero para nuestra sorpresa pues no fueron 100, fueron cientos de personas los que llegaron en una media hora, después se convirtieron en 1000, después en más de 2000 personas las que se acumularon en la Lomita, en el atrio de la Lomita, en las escalinatas, por el Obregón. Y nuestro pensar era, qué insólito es Culiacán y qué insólito es Sinaloa, porque veníamos también de sucesos, de hechos violentos, hechos que tenían que ver con el narcotráfico, pues que solamente se habían vivido en Sinaloa, y nuevamente estábamos en el ojo del mundo, porque realmente ¿cuándo se había visto una marcha a favor de una persona detenida por las autoridades federales? En esos momentos, Guzmán Loera estaba en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, después de ser detenido en un departamento en Mazatlán, Sinaloa. La gente y cómo estaban ahí por querer estar. Algunos también, según nuestro gobernador de ese entonces, él declaró en ese momento que se les había pagado, se les había dado de comer, se les había dado bebidas, que no tuvimos nosotros cómo comprobar. Sí se decía entre la gente que se les había dado algunos recursos, pero no se tuvo nunca de una forma fiel, dándole dinero a otra persona, nunca se vio tal cosa. Entonces sí es sorprendente. A ellos se les sorprendía, a mis jefes de Periódico Reforma les sorprendía el que la gente estuviera ahí apoyando a alguien detenido por las autoridades federales. Oye, y conforme iban avanzando la gente, se retaba más a las autoridades, ¿no? Tú viste alguno de estos actos donde se retaba por parte de los asistentes, que pues no podemos decir si pertenecían o no a la delincuencia organizada, pero algunos de los asistentes retaban a las autoridades haciendo movimientos bruscos en los carros, etcétera. Totalmente, o sea, eso se salió de control por el tumulto de gente. De parte de las personas que acudieron, se salió de control, pero también las autoridades no estaban organizadas y tampoco tenían la capacitación para actuar en este tipo de casos.
Las autoridades fueron rebasadas totalmente, fueron sobrepasadas por el actuar de la gente, no supieron cómo actuar, a pesar de que estaban a la cabeza comandantes o los jefes de las policías municipales, estatales y hasta los federales. No pudieron contener a tantas personas que acudieron a este llamado de las marchas. Y aún así hubo un momento en que se salió de control y en que se escucharon incluso algunas detonaciones de arma de fuego. ¿Te acuerdas de esto? Sí, yo recuerdo que iba caminando sobre el Obregón. Esto fue más o menos de esta forma. La segunda marcha fue en la mañana, se citó en la mañana en el Malverde. Y después de eso, la comitiva de los personas que marchaban se iba a la Lomita y de la Lomita a la Catedral. Pero para esto fue todo el día. La gente, no hubo una luz de gente que iba de un lado a otro, hacía atropellos, se cometieron muchas faltas. Y al caer la noche, las autoridades estatales bloquearon el Obregón para que ya no siguieran estos desmanes de la gente. Bloquearon el Obregón, entre Obregón y casi esquina con Zapata, no, con Madero, perdón, con Madero. Sellaron la Obregón con tal de que estos no regresaran a la Lomita, pero al momento de impactar la comitiva con los policías no pudieron contener a la gente, y lo más fácil que se les hizo a los policías es disparar al aire. Y esto ocasionó que la gente saliera corriendo por todas partes. Hubo heridos por raspones, por caídas, por golpes, hubo muchos detenidos por parte de la policía estatal que sí, o sea, al final de cuentas no pudieron y no supieron cómo actuar. Actuaron de forma violenta a un choque violento y ocasionó más violencia todavía, y que a final de cuentas en la noche en Culiacán fuera pues un caos. ¿Viste personas armadas en algún momento en alguna de estas marchas? Personas armadas civiles. Me tocó ver a una o dos personas armadas. No hubo muchas personas las que pudiera ver con armas, pero sí vi una o dos personas ahí, no en el tumulto de gente en sí, pero sí en las afueras de la comitiva que iba en la marcha. ¡Queremos libre al Chapo! ¡Queremos libre al Chapo! ¡Queremos libre al Chapo! Dale. Una más, vamos. ¡Hey! En más de una década de estar huyendo de la justicia, Guzmán llegó a ser el traficante de drogas más poderoso del mundo. Acumuló una fortuna superior a los $1,000 millones según la revista Forbes, que por cierto lo incluyó en su lista de las personas más poderosas del mundo.